Vamos a... Hay algunas cuestiones que nosotros hemos estado viendo eh, con respecto a los lugares geométricos, y creo que vale la pena poder, digamos, dar una explicación quizás un poco más detallada, digamos, de este tipo de cosas. Así que yo les voy a compartir de pantalla y vamos a insistir en lo que hace al lugar geométrico con corriente, digamos, de excitación constante, pero con potencia activa o potencia batada variable. Guárdeme un segundito. Un cachito. A ver, aguárdeme un cachito. Ahí está. Vamos a volver acá en los PowerPoint que tenemos. Esto ya lo hemos visto. Acá está. Pero vamos a comenzar a ver algunas cuestiones. Vendría a ser estos los lugares geométricos de la corriente del inducido. El lugar geométrico se va a hacer en realidad si nosotros hacemos variar el ángulo de carga, como dice ahí, y no la potencia batada, aun cuando la relación que tengamos entre potencia batada y el ángulo de carga no sea lineal. Pero en zonas normales, por ejemplo, del trabajo de la máquina, a mayor potencia le va a corresponder, obviamente, un mayor ángulo. Eh, Quiere decir esto que va a crecer en sentido positivo ese ángulo si tenemos un servicio como generador y sentido negativo si tenemos obviamente un servicio como motor. En lo que respecta a la potencia batada, nosotros podemos visualizar en el lugar geométrico, podemos decir como proporcional a la componente de la corriente de inducido en fase con la tensión en Bohr. Si nosotros, un segundito por favor, hola, hola, estoy dando clases, estoy dando clases, bueno, ya. Disculpe. Si nosotros hacemos variar el ángulo delta, el ángulo de carga, entre 0 y 2pi, y si mantenemos la corriente y 1 constante, o sea, si mantengo la corriente y 1 constante, quiere decir que la tensión U sub P sería constante. Entonces, eso nos va a llevar a que vamos a obtener círculos, como vemos acá, en el plano complejo. Esos círculos van a estar centrados, de alguna manera, en el eje imaginario negativo, en el punto menos J
U2 sobre XD, y su radio sería UP sobre XD, que es lo que nosotros estamos viendo acá. En esta figura que tenemos acá, pueden verse los lugares geométricos del extremo, podríamos decir así, del fasor de corriente I2 para distintos valores de tensión UP. Nosotros sabemos que, digamos, en la práctica, la variación del ángulo delta con UP constante, podemos decir así, eso se consigue actuando, digamos, sobre el momento mecánico de la máquina motriz. Y se ejerce lo que sería, digamos, que se está ejerciendo de alguna manera sobre el eje de la máquina. Esta figura que estamos viendo acá, que se ha dibujado para todos los valores del ángulo de carga delta, entre 0 y 2pi, la zona de funcionamiento estable de la máquina acoplada a la red se va a ver limitada, como ya vamos a ver, en valores del ángulo S delta, que va a estar comprendido entre menos 90 grados y más 90 grados. Ahí está. En lo que respecta al lugar geométrico con corriente, digamos, de excitación variable y con potencia batada constante, si nosotros cambiamos la corriente de excitación I1 y mantenemos constante el momento mecánico de la máquina motriz, se va a conservar en el diagrama de fasores de alguna manera la componente batada de la corriente I2, o sea, de la corriente del inducido. Entonces, quiere decir que los lugares geométricos del extremo de la corriente I2 para distintas potencias batadas van a ser rectas paralelas al eje imaginario, como se puede ver ahí en esta figura, en donde mostramos algunos lugares geométricos correspondientes, digamos, a distintos valores de potencia. También está indicado acá, en esta figura, el límite de lo que sería de estabilidad estática de la máquina, en servicio como generador. Y eso sería uniendo los mínimos de los lugares geométricos con excitación constante. Y en servicio como motor, si unimos los máximos de los lugares geométricos también con, digamos, con excitación constante, que eso lo vamos a ver cuando veamos, digamos, la parte de lo que sería la estabilidad estática. En lo que respecta a la máquina de polo saliente, o sea, lo que no es... acá la cosa, digamos, toma otro matiz, porque desde el punto de vista de los estados de carga, todo lo que se ha dicho para la máquina como turbo rotor, también vale para la máquina de polo saliente. Digamos, en otras palabras, la máquina turbo rotor vendría a ser un caso particular de la máquina de polo saliente. La máquina con polo saliente, nosotros sabemos que puede trabajar también como motor o como generador. Y en ambos casos estaríamos entregando potencia reactiva a la red o bien recibiendo potencia reactiva de la misma. Quiere decir que para obtener los lugares geométricos de la corriente con excitación constante, vamos a partir del diagrama fasorial que tenemos acá, de la figura esta que está como figura A, en donde se ha despreciado la resistencia óhmica R2. ¿Y cómo hacemos? Desplazamos, fíjense en ustedes, ahí, dibujo de la derecha, el fasor UP paralelo, digamos así mismo, hasta que coincide su extremo con el principio del fasor JXD por I2.
Y después prolongamos UP hasta su intersección con el eje real. El origen que va a tener el fasor UP hasta su, digamos, el origen del fasor UP, donde la intersección de la prolongación de UP con el eje real y el origen vendría a ser del fasor U2, se encuentran sobre un círculo en el centro, digamos con un centro, fíjense, con el eje real. Ahí se muestra en la figura el proceso, digamos, constructivo. Si nosotros observamos la figura que está ahí, que dice C, se puede ver que las relaciones que va a haber entre los lados del triángulo semejante permiten obtener la magnitud del diagrama, las magnitudes del diagrama. Entonces, para el diámetro del círculo, tendríamos que, llamamos este diámetro de sería una U sub phi, un U diámetro, digamos, que sería igual a U2, que es lo que está acotado acá, por XD menos XQ sobre XQ. Y del diagrama fasorial, como puede verse acá, se puede concluir la validez, podríamos decir así, de la siguiente igualdad. Esta que dice que XD menos XQ sobre 2 veces XQ por U2 por E a la J2 delta más UP por E a la J delta más J XD por I2, y que eso es igual a XD menos XQ sobre 2XQ por U2 más U2. Si nosotros ahí dividimos miembro a miembro por JXD, y si despejamos I2, nos queda la expresión esa que tenemos ahí abajo. Si nosotros mantenemos constante y la UP constante y variamos el ángulo de carga delta, vamos a obtener el lugar geométrico de la corriente con excitación constante. Entonces la curva que se describe, que acá la vamos a ver, la curva que se describe en el plano complejo, por el extremo de la corriente I2 ya no va a ser más un círculo. Y esa curva recibe el nombre de caracol de Pascal. Acá se puede observar que si en la ecuación esa que hemos visto de la corriente I2 hacemos que XD sea igual a XQ, o sea, en esta ecuación, ¿ves? Tenemos acá, si XD igual a XQ, nos va a quedar que la corriente I2, ahí está, va a ser menos J U2 sobre XD más J UP sobre XD por E a la J delta. En las máquinas que estas con polo saliente, si la UP, o sea, viene a ser la tensión esa de rueda polar, es igual a 0, el extremo de la corriente I2, al variar el ángulo de carga delta, vamos a tener un círculo que va a estar centrado en el punto menos J por un medio por 1 sobre XD más 1 sobre XQ por I2. Y el radio que va a tener ese círculo sería un medio por 1 sobre XQ por 1 sobre XQ menos 1 sobre XD por I2. Y eso es lo que se llama círculo de reacción. Acá podemos ver que con excitación cero, la máquina con polo saliente puede trabajar como generador entregando una determinada potencia activa a la red, o bien como motor tomando una determinada potencia activa también de la red. Y en ambos casos,
momento va a ser el momento momento útil, digamos, y el momento de reacción es el momento vendría a ser el momento de reacción, en otras palabras. Quiere decir que la máquina va a tomar potencia activa de la red. Igual que en el caso de la máquina con turbo rotor, los lugares geométricos que tenemos para potencia batada constante, la máquina con polo saliente para hacer rectas paralelas al eje imaginario. Vamos a ir ahora a la otra diapositiva. La otra parte. No, ahí está. Vamos a ver el tema de los límites de potencia. No está compartiendo pantalla, profe. ¿Cómo? No Ya les está. comparto. Disculpen. Ya les compartimos. Ahora sí. ¿También ven? Sí, profe. Bueno, como hemos dicho anteriormente, los lugares geométricos que describí el extremo del fasor de corriente 2 con la corriente 1 constante, hemos visto que son círculos en el caso del turbo rotor y caracoles de Pascal, que se llama en el caso de la máquina con polo saliente. Si nosotros podemos repetir, digamos, esa experiencia y supongamos que partimos de que el ángulo delta es igual a cero y se aumenta el momento mecánico en el eje, manteniendo la corriente y uno constante, en general, nosotros vamos a tener que la tensión UP va a ser distinta a la tensión U2 en bornes. Entonces quiere decir que el extremo del vector I2 va a describir, como hemos visto, el círculo o caracol correspondiente al grado de excitación que tenga la máquina. O sea que al crecer el momento en el eje, va a aumentar de alguna manera el ángulo de carga delta y la corriente de carga I2. Y va a crecer también la componente batada de esta y con ella la potencia activa que se va a entregar a la red. La componente batada de la corriente I2, o sea, la corriente del inducido, puede continuar creciendo con un ángulo de carga delta hasta un punto tal que el extremo del vector I2 alcance el punto de ordenada mínima del lugar geométrico correspondiente. En ese punto la máquina va a estar entregando a la red la máxima potencia que puede entregar con excitación, digamos, de la que está trabajando. Pero a partir de ahí, un nuevo incremento del momento en el eje va a aumentar nuevamente el ángulo de carga y por lo tanto la corriente I2, pero va a disminuir la componente batada de la corriente I2 y con ello obviamente la potencia eléctrica que se entrega a la red. Ahora, si hacemos que la potencia mecánica que la máquina recibe de la máquina motriz, que la que entrega, digamos, en borne, la máquina va a tender a acelerarse. Entonces, ahí digamos, se va a transformar el exceso de potencia recibida en lo que sería en cierta energía cinética, o sea que la máquina se va a embalar en ese sentido o se va a salir de sincronismo.
Y el ángulo de carga, delta de K, para el cual la máquina, de alguna manera, para que la máquina entregue a la red la máxima potencia, es lo que se llama ángulo crítico, que es el que está acá. Y el correspondiente momento, obviamente, momento crítico, o momento de vuelco, que se suele llamar. Tanto el ángulo delta K, ese ángulo crítico, como el momento crítico, van a depender, obviamente, del grado de excitación que va a tener la máquina. Entonces, si nosotros unimos los mínimos de los lugares geométricos para una tensión UP que sea constante, correspondiente a distintos grados de excitación, se obtiene lo que se llama la curva límite de estabilidad estática de la máquina, para servicio como generador. Y en servicio como motor, los fenómenos van a ser básicamente los mismos que en servicio como generador. Es decir, que si aumentamos la carga mecánica en el eje con una tensión UP constante, se llega a un ángulo crítico delta K y a un momento crítico MK, más allá de los cuales la máquina también se sale de sincronismo, determinándose, en lugar, digamos, de embalarse, la curva límite de estabilidad estática se obtendría uniendo los máximos lugares geométricos con UP constante. Bien. Profesor, disculpe una pregunta. Diga. La curva límite, lo que limita es el sincronismo, ¿verdad? No el límite entre motor y generador, sino el sincronismo. Exacto. Bueno, va a tener obviamente el límite como la curva límite va a tener tanto como generador o como motor, obviamente. La figura que vemos ahí, acá, perdón, por ejemplo, para una máquina de polo saliente, y acá tenemos para la máquina turbo rotor. Acá se muestran las zonas del plano complejo, dentro de los cuales puede encontrarse el extremo, podríamos decir así, del vector I2, con un servicio estacionario permanente. Y los límites van a estar dados por el calentamiento del rotor, y obviamente por el calentamiento del estator, que ahí vemos en la figura que dice el límite de calentamiento del estator, límite de calentamiento del rotor. Ahí puede verse en la figura. También se puede ver ahí los límites teóricos, llamémosle así, de estabilidad estática, los límites de potencia activa que están dados por limitaciones, digamos, de potencia de la máquina motriz, también los límites de excitación mínima que están originados en el hecho de que normalmente no se prevé el funcionamiento de la máquina con una excitación por debajo de un cierto nivel, podríamos decir, considerado necesario. Y bueno, y zonas obviamente de sobreexcitación y de infraexcitación. Bien. Acá, en lo que respecta a la relación de cortocircuito, acá hay unas cuestiones que vamos a ver que no estaban muy bien dichas, que digamos. Una indicación, podríamos decir, sobre el comportamiento de la máquina, perdón, una indicación, digamos, sobre el comportamiento de la máquina en régimen estacionario,
ante algunas variaciones de la carga. Eso se tiene en cuenta con lo que se suele llamar relación de cortocircuito no saturada, que figura ahí como caso C, donde la relación de cortocircuito no saturada se define como caso C igual a I2 caso 0 sobre I2 nominal, en donde esa I2 caso 0 vendría a ser de alguna manera la corriente del inducido que se tendría en cortocircuito si la máquina necesitara con la corriente necesaria para tener, digamos, tensión nominal en Born, con característica de entrehierro, es decir, sin saturación. Entendamos entonces por tensión nominal o por corriente nominal, potencia nominal, tensión, corriente, potencia, etcétera, para el cual la máquina ha sido diseñada. Entonces, si nosotros, si nosotros despreciamos de alguna manera la resistencia ómica R2, se puede escribir que la corriente I2 caso 0 es U2 nominal sobre XD. Entonces, por lo tanto, la relación de cortocircuito caso C nos quedaría U2 nominal sobre XD, todo sobre I2 nominal. En donde acá, arreglando un poquito eso, nos quedaría U2 nominal sobre XD por I2 nominal, y U2 nominal sobre XD no es otra cosa que la impedancia nominal, Zn, sobre XD, o sea, sobre la reactancia de eje directo. Y esto va a ser a 1 sobre XD chico. Ese XD chico que aparece acá no es otra cosa que la reactancia sincrónica por unidad, tomando como base la impedancia nominal de la máquina, es decir, el cociente entre tensión y corriente de fase, que sería, la impedancia base sería Z nominal igual a U2 nominal sobre I2 nominal. Ahora, valores chicos, digamos, de caso C, acá, significa que vamos a tener una reactancia XD grande. Y bueno, eso es obvio, si XD es grande, quiere decir que esto disminuye. Entonces va a haber en ese sentido, va a haber lo que sería una gran reacción del inducido. Es decir, que la máquina tiende a comportarse como una fuente de corriente. Por eso que tenemos ese dibujito ahí. Ahora, cuando trabaja como generador, alimentando una red pasiva, es decir, cuando no está acoplada, podemos decir una red rígida, va a haber importantes variaciones de tensión en Borne, con los cambios que va a haber en la carga. Y cuando trabaja acoplado una red rígida, las variaciones en la potencia activa, eso va a dar lugar a cambios importantes del ángulo de carga delta. Las máquinas que tienen una relación de cortocircuito chica van a ser máquinas de alguna manera poco estables. Y por eso se las suele llamar máquinas blandas. Pero en cambio, si tenemos valores grandes de la relación de cortocircuito XC, eso quiere decir que la reactancia XD es chica. Va a haber poca reacción de inducido y la máquina tiende a comportarse como una fuente de tensión. Entonces, cuando trabajamos alimentando de alguna manera una red pasiva, la tensión en Borne no va a variar mucho con la carga. Si trabajamos, por ejemplo,
que la máquina esté acoplada a una red rígida, las variaciones que vamos a tener en potencia activa van a implicar, de alguna manera, cambios en el ángulo de carga. O sea, va a haber variaciones de potencia activa, obviamente, y variaciones de ángulo de carga. Menos importantes que anteriormente. Pero las máquinas que tienen, por ejemplo, una relación de cortocircuito grande, son estables. Es por eso que le dicen que son máquinas duras. Y los valores usuales que suele haber de la relación de cortocircuito K/C, anda del orden de 0,5 y 0,8, ¿no?, en los turbogeneradores de un par de polos, es decir, de 3.000 vueltas, y 0,7 a 1,4 en las máquinas que le llamamos de polo saliente. Sí, no, 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 eso no es un dato de placa. Bueno, hay métodos para determinar la reactancia, XD. Eso se lo puede obtener, o eso te lo puede dar el fabricante, pero no es un dato. Puede estar, digamos, cuando uno compra la máquina, en las especificaciones técnicas de la máquina, pero no es un dato de placa. Se podría decir, profe, que es una de las especificaciones técnicas más importantes de la máquina. Y que sí, sí, es una especificación muy importante. Sí, señor. Vamos a las curvas. Sí, claro. Y bueno, lo que pasa que normalmente vos tenés una reacción de inducido baja. O sea que las variaciones, digamos, que vos podés llegar a tener de potencia, ¿no es cierto?, de potencia P, no va a producir grandes cambios, digamos, del ángulo de carga, delta. O sea que vos vas a tener eh, una máquina dura, digamos, una máquina estable. Eso implica que vos tenés que tener un valor, lo ideal sería que tengas un valor bajo de la reactancia XD, cosa de tener una relación de cortocircuito alta, de alguna manera. ¿Me entendés? Eh, eso es muy importante. Vos necesitas que tu máquina sea estable, cosa que tu máquina se comporte de alguna manera como una fuente de tensión. Claro. ¿Qué es el tema ese de las curvas B? Se llaman curvas B corta, o de Morley, porque es como si fuera como si fuese una letra B. Cuando nosotros hemos hablado de los lugares geométricos de la corriente de inducido, hemos visto para valores crecientes, por ejemplo, de la corriente de excitación, con un momento constante, la máquina entrega a la red más y más potencia reactiva. Entonces, podríamos decir que el estudio, la investigación de este fenómeno se puede hacerse si nosotros observamos los lugares geométricos para momentos constantes, por ejemplo, en una máquina del tipo turborotor. Y cuando la máquina trabaja con ciertos momentos, por ejemplo, en el eje, y le hacemos variar la excitación,
el extremo del fasor corriente del inducido, sólido, se va a mover sobre la recta correspondiente al valor del momento que se tenga en el eje. Nosotros podemos ver acá que la corriente del inducido, por ejemplo, tenemos acá, como le dije, la corriente del inducido en la zona de baja excitación se encuentra en el semiplano derecho, lo que significa que la máquina toma potencia reactiva de la red, es decir, que tendríamos una máquina infraexcitada. Y para excitaciones altas, por el contrario, el extremo del fasor corriente pasa al semiplano izquierdo, es decir, que la máquina entregaría potencia reactiva a la red. Estamos hablando acá de una máquina sobreexcitada. Entonces va a existir lo que se llama un cierto valor de corriente de excitación, en el cual se tiene que el coseno de phi vale 1. Es decir, que la corriente y la tensión en borne se encuentran en fase en ese momento. Es decir, que la magnitud de la corriente del inducido en este caso sería un mínimo. Y si nosotros nos movemos sobre rectas, digamos, de momento constante, sería posible trazar estas curvas de I2, llamémosle así, en función de I1. Acá se puede I2 sobre I2 nominal en función de I1 sobre I1 0, pero puedo hacerlo de I2 en función de I1, lo mismo, que son las curvas que estamos mostrando acá, que serían las famosas curvas B. Ahí, en esa figura, se ha puesto, digamos, en las ordenadas, la corriente del inducido referida a la corriente nominal, o sea, I2 sobre I2 nominal. Y en las abscisas, eje de las X, tenemos la corriente de excitación referida a la corriente I1,0, o sea que sería la excitación I1,0 para tensión nominal en vacío. Por eso ponemos I1 sobre I1,0. Fíjense que para bajas excitaciones, o sea, cuando vamos hacia la izquierda del eje de las abscisas, las curvas acaban, digamos, en lo que sería el límite de estabilidad, que estamos viendo acá. Quiere decir que si a partir del límite bajamos más la excitación, la máquina se va a salir de sincronismo. Ahora, el valor de la corriente de excitación, para el que se tiene, digamos, mínimo de corriente de inducido, es decir, con coseno de phi igual a 1, va a crecer con la carga. Y esto se puede ver cuando nosotros veíamos la figura anterior. En el caso especial, en que tenemos un momento nulo, es decir, que m vale 0 y que el ángulo de carga valga 0, se puede obtener de alguna manera una expresión analítica simple que nos da la corriente de carga en función de la corriente de excitación o bien de UP. Entonces quiere decir que si hacemos delta igual a 0, obtenemos la ecuación, esa que dice que la corriente I2 para delta igual a 0 es igual a J UP menos U2. Y en valor absoluto, I2 para delta igual a 0, igual a valor absoluto de UP menos U2 sobre XD. Como ya hemos visto nosotros, de alguna manera, para el caso de que, por ejemplo, la tensión UP sea menor a la tensión U2, la máquina es vista desde la red como una bobina. Y si UP es mayor que U2, sería un capacitor. Quiere decir que la ecuación, esa de I2, valor absoluto de I2 para delta igual a 0
igual a valor absoluto de UP menos U2 sobre XD, ahí puede verse que la relación que va a haber entre la corriente 2 y la corriente 1 va a ser lineal. ¿Por qué? Porque UP va a ser proporcional y 1. Ahora, quiere decir que se tienen dos tramos rectos. En el primer tramo, con pendiente negativa, partiendo de I2 igual a U2 sobre XD, en el eje de ordenada, es decir, para UP igual a 0, y una red, y la recta corta el eje en el eje de las abscisas con I1 igual a I1 0. O sea, estamos con esta recta acá. Es decir, para UP igual a U2. Y en el segundo, partiendo de que UP igual a I2 con pendiente positiva, es decir, acá, pendiente positiva, quiere decir que máquina con polo saliente, las curvas B, para diferir de la mostrada, digamos, acá, tenemos, y difiere, digamos, fundamentalmente en la zona de baja excitación y potencia reducida a causa de, digamos, de la presencia de eso que hemos llamado que es el círculo de reacción. Bien. En lo que respecta al momento eléctrico, nosotros sabemos que la velocidad de la máquina sincrónica está fijada por la frecuencia, digamos, de las corrientes de la tensión del inducido. Pues que dice que N es igual a 60 por F sobre P'. Y cuando trabaja, por ejemplo, la máquina acoplada a una red rígida, o red de potencia infinita, esta frecuencia va a ser constante, por lo que la velocidad de la máquina va a resultar independiente de la carga. Ahora, la característica que nosotros vamos a tener de momento, velocidad, es decir, n igual a f de m, va a tener la forma, como está indicada ahí en la figura, y no puede eso alterarse de alguna manera cambiando los parámetros que controlan el servicio de la máquina. En particular, digamos, su forma va a ser independiente de la corriente de excitación. Un cambio, si nosotros tenemos un cambio en el estado de carga de la máquina, se puede conseguir sobre la máquina de accionamiento, digamos, aumentando o disminuyendo el momento, el eje. En el caso que la máquina trabaje como generador, o variando de alguna manera el momento de carga, si la máquina trabaja como motor. Acá, en la figura esta que tenemos acá se muestran, por ejemplo, características de momento-velocidad de una máquina de accionamiento en dos estados de servicio. Fíjense que los puntos de trabajo van a estar dados por las intersecciones de las características con la máquina sincrónica, la que trabaja en ambos casos como generador. En el estado de servicio, por ejemplo, 1, el momento del eje va a ser M1. Y en el estado de servicio 2, por ejemplo, el momento de la máquina motriz va a ser mayor, que sería el momento ese que figura ahí como M2. O sea que el aumento, en el momento de la máquina motriz, se manifiesta por un desplazamiento de la característica momento-velocidad hacia la izquierda. Acá se pueden observar los valores negativos, podríamos decir, del momento, que corresponderían al servicio como generador. Ahora, cuando se pasa de un estado de servicio a otro, que
Eso nos va a llevar a la mayor potencia mecánica, por ejemplo, recibida de la máquina de accionamiento. Supongamos en el caso de servicio como generador, o la mayor potencia mecánica entregada a la red en el caso del servicio como motor, la máquina sincrónica debe cambiar corriente de inducido de forma de transferir a la red, digamos, en forma de potencia eléctrica, la nueva potencia mecánica que recibe, en el caso de servicio como generador, o de tomar de la red en forma de potencia eléctrica la nueva potencia mecánica solicitada por la carga para el caso de servicio como motor. La determinación, podríamos decir, de la forma en que se produce el aumento, digamos, de la potencia transferida, que ocurre, digamos, así que cambia la velocidad, sería encontrando una expresión que relaciona el momento con los parámetros eléctricos de la máquina. Si no consideramos la influencia de la resistencia del inducido, es decir, con R2 igual a 0, ya que la caída de tensión en esta, salvo en máquinas chicas, es despreciable, por eso que no se la considera, en comparación con la caída de tensión que pueda haber en la reactancia sincrónica de eje directo y de eje transversal, es decir, de XD y XQ. Quiere decir que el momento eléctrico, supongamos, de una máquina de P pares de polo, P' pares de polo, va a estar dado por la ecuación esta que nosotros estamos viendo ahí, que para P mayor que 1, dice que el momento eléctrico es igual a P por menos psi de 2 por IQ2 más IQ2 por I de 2. Es una ecuación que nosotros hemos visto cuando se vio oportunamente el modelo general de máquina eléctrica. Nosotros, bueno, podemos hacer acá algunos arreglitos y observamos que nos estaría quedando, si nosotros cambiamos los signos acá, este sería para el caso de la máquina con polos interiores, digamos, y si lo cambiamos sería para la máquina con polos exteriores. En las máquinas sincrónicas que tienen régimen estacionario simétrico, el único arrollamiento con corriente del inductor vendría a ser el revés de campo. Por eso que vamos a tener que la corriente IQ1 vale 0 y las restantes 3 corrientes son corrientes continuas. Caso de corriente inducido, por ejemplo, de la máquina bifásica, que son idénticas a las amplitudes de los correspondientes valores alternos. Entonces, vamos a ver que se puede llegar a una expresión para el momento del régimen estacionario simétrico, escribiendo los términos del miembro de la derecha, digamos, de la ecuación, que está ahí, en función de valores que asumen el servicio en estacionario simétrico. Para el caso de la máquina, por ejemplo, podemos hacer para el caso de la máquina bifásica y luego pasar la expresión correspondiente a la máquina trifásica, haciendo las transformaciones que ya hemos visto. Nosotros tenemos que MD por omega por I1 es igual a la tensión UP. Eso ya lo hemos visto. Quiere decir que MD por I1 me quedaría UP sobre omega, pero nosotros estamos poniendo acá MD por I1 igual a la raíz de 2 UP sobre omega, es porque recuerden ustedes que el valor máximo, el valor eficaz, perdón, el valor máximo sobre R de 2.
quiere decir que este producto de raíz de por UP es el valor máximo. Entonces, para las corrientes, UP entonces hemos dicho que el valor eficaz de la tensión de rueda polar, y para las corrientes del hilo cero, tenemos acá, en base al diagrama fasorial, que hemos visto oportunamente, y si despreciamos la resistencia R2, el eje Q, tenemos que UP más JXD por ID igual a UQ. Y de ahí despejamos ID, que sería raíz de 2 veces por ID. Es decir, raíz de 2 sobre XD por UP menos UQ. Y para el eje D, JXQ por IQ igual a la tensión UD. Bien. Como el eje Q está adelantado 90 grados respecto al eje D, como es el diagrama fasorial, nosotros podemos concluir acá que la corriente IQ, que es igual a raíz de 2 veces por IQ, va a ser raíz de 2 sobre XQ por UD. Entonces, acá vemos que las tensiones UD y UQ van a ser las componentes de la tensión en Born U2, la tensión en Borneo 2, según las direcciones de IQ, y en función del ángulo de carga delta, que vamos a tener que UD es igual a U2 por el seno de delta y UQ U2 coseno de delta. Y si nosotros reemplazamos esta cosita, estos valores, nos va a quedar la expresión esta que tenemos acá abajo. De tal modo que si nosotros tenemos en cuenta, aguárdenme un momento, por favor, disculpen, porque estoy solo y justo me están buscando. Si tenemos en cuenta que la reactancia XD es igual a LD por omega y que XQ es igual a LQ por omega, si reemplazamos nosotros estos términos, llegamos a la expresión esta del momento eléctrico que es igual a menos 2P por UP, menos 2P' por UP por U2 sobre X de omega, seno de delta menos U2 al cuadrado P' sobre omega por 1 sobre Q menos 1 sobre X de seno de 2 delta. Esta ecuación nos va a dar el momento eléctrico de una máquina bifásica en función de las magnitudes de fase. Y la expresión que nosotros vamos a tener correspondiente a la máquina trifásica sería esta que tenemos acá, donde la U2, veamos, U2 romano, que es para la máquina bifásica, es igual a raíz de 3 medios por U sub 3 romano, que es para la máquina trifásica. Si nosotros reemplazamos en la ecuación, esta que hemos visto, esta anteriormente, las tensiones UP y U2 de la máquina bifásica en función de los valores trifásicos correspondientes, y bueno, si conservamos la nomenclatura que
que se está usando, obtenemos el momento que sería para la máquina trifásica, que es que el momento eléctrico es menos 2P' por raíz de 3 medios por UP, por raíz de 3 medios por U2, sobre XD por omega, por seno de delta menos raíz de 3 medios al cuadrado por U2 al cuadrado sobre omega por P' sobre 1 por 1 sobre XQ menos 1 sobre XD por el seno de 2 delta. Bueno, trabajando esto me quedaría esta expresión que tenemos acá. Ahora, si a la ecuación esta que tenemos acá, de alguna manera, pudo haberse llegado, también se puede haber llegado de una forma más simple, partiendo de la expresión compleja de la corriente 2, en función del ángulo de carga con U2, que está ubicado en el eje real, es decir, como un fasor de referencia. Bueno, acá, esto está para, también olvidé decirle, que cuando XD igual a XQ sería para el caso de la máquina turbo-rotor. Bien. El momento eléctrico de la máquina sincrónica, el servicio estacionario simétrico, va a ser una función del ángulo de carga, lo estamos viendo. Y es decir que el ángulo, es decir, el ángulo que va a haber entre la tensión de rueda polar y la tensión en borne. Y también de la corriente de excitación, la que va a determinar la magnitud de la tensión de la rueda polar U sub P. Ahora, cuando la máquina, supongamos, está acoplada a una red rígida, la posición fasorial y la magnitud de las tensiones en borne no cambian. Por eso, si la excitación es constante, la posición fasorial de la tensión de rueda polar debe cambiar, obviamente, cuando vaya la carga. Eso hemos visto nosotros en los diagramas fasoriales. Ahora, si el ángulo si hay un cambio, digamos, del ángulo de carga cuando la máquina pasa de un estado del régimen a otro, o sea, es decir, que se produce a través de breves aceleraciones o desaceleraciones de la rueda polar, lo que siempre va a volver siempre a la velocidad sincrónica. O sea que la relación funcional que va a haber de ángulo-momento, y no velocidad-momento, como en todas las máquinas eléctricas que no son sincrónicas, va a tener como consecuencia que la ecuación, digamos, del movimiento de la rueda polar va a tomar la forma de una ecuación, digamos, de una onda oscilatoria. Por esta razón, la transición que va a haber de un estado de carga a otro, o bien de un ángulo de carga a otro, se va a producir a través de oscilaciones amortiguadas del ángulo de carga, alrededor de su nuevo estado de equilibrio. Y estas oscilaciones van a ir acompañadas por oscilaciones de la velocidad, digamos, cerca de la velocidad sincrónica. O sea que, ¿por qué? Podríamos decir el nombre, el ángulo de carga, que será el ángulo que va a haber entre la tensión de rueda polar y la tensión en borne, también es, digamos, entendible. Nosotros, como vemos en la ecuación, esta que tenemos ahí, el momento eléctrico, esta que tenemos acá, vemos que consta de dos partes. La primera parte va a depender, como puede verse en la ecuación, de la magnitud de la corriente de excitación. Y se origina la interacción entre las corrientes de la fase del estator y de arrollamiento de excitación. ¿Por qué dice que depende de la excitación? Porque al variar la excitación va a variar un P. Entonces, toda esta parte, se llama momento sincrónico de excitación, está cambiando.
Por eso esta parte es una función de I1 y también del ángulo de carga, obviamente. O acá, bueno, implícitamente estaría I1, porque es como que a mayor I1 y está variando UP. Esta parte del momento se denomina momento sincrónico o momento de excitación. Y la segunda parte, esta parte que vemos acá, el momento se origina la simetría, podríamos decir así, magnética del rotor. Estamos hablando de máquinas, por ejemplo, de polos interiores, en la máquina de polo saliente. Y va a constituir lo que se llama el momento de reacción, y que no es función ya de la excitación. La máquina, digamos, trabaja en este caso como una máquina de reluctancia, así como una máquina que se la definió oportunamente cuando se ha visto la forma básica. Quiere decir que en condiciones normales de trabajo, la mayor parte del momento total de la máquina está constituida por el momento de excitación. Y este momento no depende en forma lineal de la tensión en borne, lo que constituye una ventaja del motor sincrónico, por ejemplo, respecto del asincrónico, que el momento varía de forma cuadrática con la tensión en borne. Acá en esta figura que tenemos a continuación, acá puede verse el momento eléctrico total y sus dos componentes en función de la carga para un cierto valor de la tensión de rueda polar UP. O sea que acá se ha graficado, en otras palabras, esta expresión de M en función de delta. Y tenemos acá, tanto para polo saliente como para turborotor, acá tenemos esta gráfica que vemos más adelante, ¿ve? Tenemos el momento de reacción, está graficado de esa manera. Entonces acá en esta figura que estamos analizando acá, vemos el momento eléctrico, como he dicho, total, sus dos componentes, función de la carga, para un cierto valor, digamos, de la tensión de rueda polar UP. Y como ya hemos visto, de alguna manera, tanto en servicio como motor, es decir, como un momento mayor que cero, M mayor que cero, o como servicio como generador, que el momento M es menor que cero, la máquina presenta lo que se llamaría un momento crítico o momento de vuelco que corresponde al máximo, es decir, con un ángulo de carga delta menor que cero o al mínimo con un ángulo de carga delta mayor que cero de la curva de momento en función del ángulo de carga delta, que es esta gráfica que tenemos acá. En ambos casos, ya, o sea, que la máquina esté trabajando como motor o bien como generador, el momento crítico se va a presentar en máquinas de polo saliente para valores de ángulo de carga menores a 90 grados. Es decir, en otras palabras, que el módulo, el ángulo delta K, o sea, el ángulo delta crítico, es menor a 90. Y va a estar determinado fundamentalmente por el valor máximo, el momento de excitación. Donde el momento, valor máximo, el momento de excitación que le llamamos MK, el momento crítico, va a ser igual a 3 veces P' por U2 por UP sobre omega por XD. Ahora, la presencia del momento de reacción va a aumentar el valor, obviamente, del momento crítico y lo desplaza hacia valores de ángulo de carga delta menores que 90 grados. Y en la máquina con turbo rotor, el momento de reacción
va a desaparecer porque XD es igual a XQ. O sea que el momento crítico se hace igual al momento, al máximo, digamos, del momento de excitación, y esto se va a presentar cuando el ángulo de carga delta sea igual a 90 grados. Vamos a ver qué es esto de la estabilidad estática. Se puede decir de alguna manera que la máquina, esta máquina sincrónica, digamos, va a trabajar en un cierto estado de carga, en condiciones que se suele llamar de estabilidad estática. Es decir, entregando potencia eléctrica a la red, en el caso del generador, o una potencia mecánica en el eje, en el caso del motor, llevada, digamos, al texto de carga. Y puede mantenerlo por un tiempo indeterminado, pero tiende a retomar de alguna manera cuando se produce y desaparezcan pequeñas variaciones de carga. Quiere decir que las condiciones de que esas variaciones transitorias de alguna manera de la carga sean pequeñas, eso nos asegura que las corrientes transitorias que pueden circular como consecuencia de la variación de flujo concatenado por los arrollamientos, digamos, del estator y del rotor, sea lo bastante chica como para que no influya de alguna manera en el intercambio electromecánico de energía de estator y rotor. De esta manera, donde tendremos que hacer una pregunta siguiente, si existe o no estabilidad estática, entonces eso se puede responder de alguna manera a partir de la curva característica del momento en función del ángulo de carga que nosotros hemos analizado acá. O sea que la condición para que exista estabilidad estática en un cierto punto de trabajo de la característica del momento en función de delta, puede deducirse si que tenemos en cuenta las siguientes las consideraciones que vamos a ver a continuación. Supongamos que la máquina esté trabajando como motor con un cierto momento inicial, digamos M0, en el eje, y un cierto ángulo de carga delta cero, acá como estamos observando acá en la figura. Y si el momento de carga, supongamos, aumenta en una pequeña cantidad, acá, delta de MC, que es lo que tenemos acá, o sea, el incremento, el rotor obviamente va a tender a frenarse. Quiere decir que el ángulo de carga se va a hacer más negativo. Y si a la variación negativa en el ángulo de carga, esta delta cero, esa le va a corresponder a una variación positiva del momento. Acá está, ¿ves? Eléctrico, que es delta de M0, que va a ser suficiente para compensar la variación en el momento de carga y podrá alcanzarse de esta manera un nuevo estado de equilibrio. Ahora, si eso ocurre, se puede decir que la máquina está trabajando en el punto delta 0, M0, o sea, en este punto, de la característica M igual a F de delta, en condiciones de estabilidad estática. Ahora, si nosotros suponemos, por ejemplo, variaciones muy pequeñas, de momento y ángulo, es fácil ver que vamos a tener estabilidad estática, de alguna manera, cuando se cumpla esto, que la derivada del momento
respecto de delta sea menor que 0. Ahora, consideraciones análogas o similares a las que se han hecho para el funcionamiento como motor, acá se muestra que la condición de estabilidad estática, que está dada por la ecuación esa que dice la derivada del momento respecto de delta menor que 0, se verifica para valores de ángulo de carga comprendido entre ángulos críticos de servicio como motor y como generador. Es decir, para el intervalo de delta crítico como motor menor que delta, menor que el delta crítico como generador. Ahora, con valores de ángulo de carga que esté comprendido dentro de este intervalo, la máquina trabaja de forma estable. Es decir, que se dice que la máquina tiene estabilidad estática. El máximo momento que la máquina podría desarrollar en la zona de trabajo estable, ¿cuál va a ser? El momento crítico. Ahora, si el momento de la carga, ya sea con el servicio como motor o el momento de la máquina motriz, el servicio como generador, por ejemplo, fuera mayor que el momento crítico, y bueno, ahí la máquina se saldría de sincronía. Quiere decir que los puntos de trabajo en la rama que vemos ahí de pendiente positiva de la característica M igual a F de delta van a ser inestables. Las máquinas con polos salientes, por ejemplo, existen con excitaciones bajas o nulas otras ramas, digamos, de la característica del momento en función de delta, en la que sería teóricamente posible un funcionamiento estable. Estas ramas no se toman normalmente en consideración porque van a carecer de importancia. Quiere decir que el límite de estabilidad, en otras palabras, está dado, como hemos dicho, por el momento crítico. Quiere decir que cuando se diseña la máquina, se debe prever siempre un cierto margen de seguridad entre el momento nominal y el momento crítico. Ahora, si despreciamos el momento de reacción de la máquina con polo saliente, puede deducirse de alguna manera que el momento crítico va a estar dado, digamos, para polo saliente y el turbo rotor por la ecuación, esta que hemos visto nosotros anteriormente, que decía, por acá, esta, que MK es 3P' U2 por un P sobre omega XD, en donde, en valor absoluto, digamos, ese momento M crítico es directamente 3P' U2 por un P sobre omega XD, como hemos dicho. Quiere decir que para el momento crítico relativo, que sería el cociente que va a haber entre el momento crítico y el nominal, eso que dice MK sobre MN, va a ser igual, reemplazamos directamente MK que vale en el numerador 3P' por U2 nominal, UP nominal, sobre omega XD, y M nominal 3P' sobre omega por U2 nominal y 2 nominal coseno de phi nominal. 3P con 3P se simplifica, 3P', quiero decir, se simplifica, omega 2n con omega 2n también se simplifica, U2n con U2n y omega con omega se simplifica. Al simplificarse todo eso me queda UPN, sería UPN sobre XD sobre I2 nominal por coseno de phi n, que arreglándolo un poquito, queda como UPN sobre XD
por I nominal coseno de phi. Ahí está, ¿ves? Donde el momento nominal sería 3p' sobre omega por 1 nominal y 2 nominal coseno de phi. Bien. El momento crítico, ese relativo que estamos analizando ahí, va a determinar de alguna manera las posibilidades de sobrecarga de la máquina. Quiere decir que para mayores valores de momento crítico relativo, vamos a tener mayores posibilidades de sobrecarga. Quiere decir que de la ecuación esta última que hemos visto, esta que tenemos acá, va a resultar difícil sacar, digamos, alguna conclusión a primera vista respecto del valor del momento crítico relativo, MK chico, ya que la tensión esa UPN, la reactancia XD y el coseno phi S nominal no son independientes entre sí. O sea, no obstante, se podría decir lo siguiente, que para valores de reactancia XD y de coseno phi n dados, por ejemplo, se tiene un mayor momento crítico relativo con máquina, si la máquina está sobreexcitada, es decir, entregando una potencia reactiva a la red, que con una máquina infraexcitada. Ahora, para un ángulo phi sub n dado, vamos a tener un mayor valor del momento crítico M sub K con máquina que tenga XD chica que con XD grande. Y esto puede verse en el diagrama fasorial. Y se supone una disminución, digamos, de la reactancia XD, baja la tensión UP en menor proporción, por lo que el cociente UP sobre XD aumentaría. Y si tenemos pequeñas variaciones de... Ahí está. Si tenemos pequeñas variaciones de las características del momento en función del ángulo de carga delta, podría reemplazarse incluso por una recta. Claro, porque si es tan chiquitito, entonces es tan cortito el intervalo que lo puedo hacer mejor en recta. Entonces quiere decir que si la máquina está trabajando con un ángulo de carga delta igual a delta cero, pequeñas variaciones del momento se podrían calcular por la expresión esa que está ahí que dice que delta de m es igual a la derivada del momento respecto de delta, ángulo de carga delta, para un ángulo delta igual a delta cero por delta delta, digamos, por el incremento del ángulo de carga. La derivada esa, de la derivada, digamos, del momento respecto de delta para delta igual a delta cero, es lo que se denomina momento sincronizante estático. Ahí en la figura, esa que estamos analizando, que se ve ahí, en la diapositiva, puede verse de alguna manera la característica linealizada justamente con la real, digamos, de la máquina con turbo rotor. Acá cabe mencionar que la ecuación esta de delta de n que tenemos acá no puede usarse cuando se estudian variaciones en la carga, por ejemplo, en caso de oscilaciones de máquina, porque en este caso se tratará ya con otro estudio de la máquina, es decir, vendría a ser los estados de servicio, el régimen no estacionario. Nosotros estamos trabajando,
analizando acá el régimen estacionario, de alguna manera. Bueno, tenemos que analizar la máquina en servicio individual. Eso es más detalle. Ya lo vamos a analizar detenidamente la clase que viene. Le quiero comentar una cosa. Nosotros en la clase que viene vamos a tener clase únicamente el día lunes, el día martes no le voy a poder dar clase porque tengo que viajar. Voy a Buenos Aires, por cuestión de la facultad. Así que vamos a tener clase el lunes únicamente. Después ya vamos a ver de alguna manera cómo vamos a recuperar, podríamos decir así, la clase esa que no se han dado. Esto lo he repetido de alguna manera con mayor lujo de detalle, porque es importante que tengamos presente estos conceptos que, digamos, de la máquina sincrónica, una máquina muy importante, porque digamos que la máquina sincrónica, nosotros tenemos energía eléctrica en estos momentos gracias a una máquina sincrónica. Hay un generador que la está produciendo. Entonces, fíjense que, por supuesto, que después hay una generación, hay una transmisión, hay una distribución, eso es arena de otro costal. Pero, ¿de dónde proviene la cosa? De la máquina sincrónica, o sea, del generador sincrónico. Entonces, es una de las máquinas más importantes, digamos, que tiene la ingeniería eléctrica, sin desmerecer las otras, obviamente. O sea, más importante desde el punto de vista de producción de energía, o de trabajando como generador fundamental. Bueno, Disculpe, ingeniero, ¿cuál es el tema que vamos a ver el lunes? Perdón, no escuché bien. vamos a analizar este tema que sigue, bueno, la máquina en servicio, acá, en servicio individual. Ah, bien, bien, eso se refiere, ingeniero, o sea, cuando no están conectadas a la red, ¿verdad? O sea, cuando están paralelos. No, o sea, O vos para, podés tener, no, si va a estar en paralelo. Lo que claro, pasa es que vos vas a tener una máquina que va a estar entregando una determinada potencia a una carga en particular, que podría ser una pequeña central que vos tengas en tu fábrica, o es decir, un grupo electrógeno grande, por ejemplo. Es un servicio individual. El ah, servicio, bien, perfecto. el servicio que vos tenés cuando está conectado a una red rígida ya deja de ser un servicio individual. El servicio colectivo, ya, porque vos estás aportando un sistema, y ese sistema no depende exclusivamente de vos, depende de la central A, B, C, D, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Se podría decir para una generación aislada. Claro, para una generación aislada. Hay casos todavía acá en el país, en la República Argentina, de generaciones aisladas. Cada vez son menos, pero, por ejemplo, Tafí del Valle era un caso de generación aislada en su momento, pero ahora con la construcción de la estación transformadora, esa que se hizo en Tafí del Valle, y bueno, ya no tiene sentido la generación aislada, sino que ya está interconectada, digamos, esa localidad al sistema interconectado nacional. Ahora, no sé si hay ciertos lugares, hay en Catamarca, creo que tienen generación aislada. Habría que ver porque, a ver, está el planito de Trasloa,
donde están todas las centrales, podemos decir así, que intervienen en el sistema interconectado. Que después se los puedo ofrecer, no tengo ningún inconveniente, yo lo tengo, es todas las centrales que hay, digamos, en el NOA. Están las centrales, la línea de alta tensión, línea de 132, hay línea de 220, hay una línea de 435, creo que va al altiplano, la línea de 500, bueno, la línea de 500 que es el retroncal. Y bueno, están las distintas centrales térmicas, hidráulicas, y cómo se interconecta, porque eso, la región nuestra, que es la región noroeste, que es lo que hace a generación y transmisión, digamos, de energía eléctrica, comprende Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Es lo que maneja Trasnoa para la transmisión. O sea, lo que hace, digamos, la operación de la transmisión de energía. Y bueno, lo que serían las centrales, o sea, las usinas ya son otras empresas, son empresas privadas. Tanto centrales, por ejemplo, Bracho, YPF Luz es una central térmica. Y después está CETENOA, Central Térmica del Norte, Central Térmica, o centrales hidráulicas, que manejan, por ejemplo, Cabra Corral, que maneja Terno Redondo. Son centrales hidráulicas. Otra empresa. Bueno, les voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente. Y Dios mediante, vamos a continuar el lunes que viene. Bueno, nos estamos viendo entonces. No falta mucho para terminar. Estimo que tendríamos la semana que viene clase y nos quedaría otra clase más. Tenemos que hacer un práctico y ya arrancamos con una máquina asincrónica. Es más corta, es más largo, más compleja la cosa. Y con eso queda un práctico también de máquina sincrónica, que tampoco son para cortarse la vena, y con eso estaríamos, digamos, terminando de dictar la materia que estaremos terminando a fines de noviembre. Bueno, perfecto, jóvenes. Nos estamos viendo el lunes que viene, entonces. Listo, dije. Que esté Que bien. tengan buena Gracias, buenas ingeniero, que esté noches. bien. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Descansen.